La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos, estamos nuevamente en Voces de Color y Música, el programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Ocaris Patiño nos acompaña en la grabación del programa. En la realización está con ustedes Carlos Vélez. Hoy hemos invitado a Basilio Calasanz, autor de la novela Para apagar el fuego, una novela que será presentada al público el 22 de agosto a las 6 de la tarde en la Biblioteca Pública Piloto. Y queremos conversar con Basilio Calasanz sobre esta novela, que nos habla de una historia que está arraigada en un municipio antioqueño, en Puerto Berrío, Antioquia. Vamos con Basilio Calasanz a tratar en estos minutos del programa Radial Voces de Color y Música de hacer un recorrido por esta historia que nos cuenta en la novela Para apagar el fuego. Basilio Calasanz, nuestro invitado hoy en Voces de Color y Música, nació en Puerto Berrío. Allí tuvo serias inclinaciones por la política del país, por conocer o estar actualizado con lo que sucedía en nuestro país, y en su vivencia en este lugar, en Puerto Berrío, pues allí fue concejal. De hecho, en uno de los periodos entre 1977 y 1979 vivió muy de cerca las causas de la violencia que se vivió en el Magdalena Medio. Es abogado de la Universidad de Antioquia, con especialización en Derecho de las Telecomunicaciones en la Universidad Externado de Colombia, y se ha dedicado entonces a la escritura, donde concursó por el Premio Nacional de Novela Nuevas Voces MC Idartes. Es un gran lector de la poesía de los poetas malditos, por ejemplo, y es nuestro invitado hoy para hablar, como les decía, de Apagar el Fuego, que es su primera novela. Bienvenido, Basilio Calasanz, al programa radial Voces de Color y Música. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación al programa de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Hablábamos entonces de esta novela Para apagar el fuego, su primera novela. ¿En qué momento Basilio Calasanz decide empezar a escribir esta novela? Bueno, yo creo que todos queremos escribir, ¿no? Las cosas que vive la persona. En mi caso, pues de querer escribir esta novela, pues eso hacía muchos años, ¿no? Desde que estaba en Puerto Berrío, en una época muy convulsionada políticamente, pero el hecho de estar como en el tema de la política, pues no daba como pie para uno concentrarse a escribir una novela de esta magnitud. Más bien la iniciativa es cuando yo entro a la Universidad de Antioquia, que es un cambio bastante brusco, digámoslo así, para lo que representaba mi vida en la época. Pues si yo venía de ser una persona de Puerto Berrío más con relación con el campo, y después llegar a una universidad donde todo se moviera a lo intelectual, sí, la lectura permanente, todo este tipo de cosas, eso fue lo que me dio origen a mí me motivó mejor para que iniciara como a estructurar la novela. Ahora, por el tema de la década del 80, pues era como muy difícil uno escribir este tipo de novela,
por el problema de orden público. Y máxima que uno venía pues de una región tan complicada como el Magdalena Medio, Puerto Berrío, digamos lo mejor Puerto Berrío, puesto que allí fue en donde, digamos, fue la cuna, Magdalena Medio, en especial Puerto Boyacá y Puerto Berrío, donde comienzan todos estos problemas de enfrentamiento entre lo que inicialmente se llamaba muerte a secuestradores contra las supuestas personas subversivas o con los subversivos como tal, porque en esa época pues cayó fue todo el que tuviera una idea inconforme con la política del Estado, pues era tildado de ser miembro guerrillero. Parecía así, que fuera Sí. miembro de la guerrilla. El prólogo del libro es de Fernando Denis y en uno de sus apartes del prólogo dice: con un lenguaje conciso, como quien baja desnudo hasta el sueño, Basilio Calasanz construye una excesiva retórica del miedo, una intrincada historia personal del miedo. Ese miedo se refiere, Basilio Calasanz, a esa vivencia de esa época que, como nos acaba usted de mencionar, allí en Puerto Berrío. Ahora, la novela como tal está narrada a través de un personaje que se llama Alberto. Es el, digamos, el Sí. personaje principal de la novela. De la novela, sí. Y es Alberto con esa vivencia de primero habitante de Puerto Berrío, luego de una persona que se va hacia la selva y empieza a trabajar en hacer ríos, y ese contacto en la selva con los campesinos, con los aserradores, en fin, la novela se va construyendo a partir de la narración de esa vivencia de Alberto, de la vida de Alberto. Sí, prácticamente es la vida de, no, se dice, el nombre es Alberto, pero Alberto representa, digamos, es al joven de la época y casi, digamos, a cualquier ciudadano de la década, de la época, y no solamente de Puerto Berrío, es de cualquier municipio donde haya estado este tipo de guerra, es decir, el enfrentamiento entre las fuerzas guerrilleras y los paramilitares, por ejemplo. Como dije al principio, inicialmente era muerte a secuestradores más, y eso sufrió una transformación que posteriormente, no es el tema pues para desmenuzar este tema aquí, pero fue el que posteriormente se llamó AUC. Claro. ¿Sí? Pero el tema de Alberto inicia la novela, es, digamos, cómo se comienza un niño a vincular, a formarse y a interpretar los asuntos sociales desde muy niño. Por ejemplo, Alberto es un niño que comienza a ser monaguillo, ¿sí? Y siendo monaguillo, ese niño comienza a tener la visión de la problemática social y comienza a ser un líder, ¿sí? Comienza a ser un líder dentro de los niños que son los que le sirven a la iglesia en ese momento. Entonces, a partir de ahí es que uno comienza a visorar que ese niño, en la medida en que va creciendo, va resultando metido en los problemas sociales del municipio. Entonces, yo creo que la importancia de la novela esta es que en el tiempo es una novela con un tiempo demasiado largo. Estamos hablando desde el 60 hasta la década del 80. Y sin ¿sí? embargo, Basilio Calasanz, la novela también cuenta en uno de sus apartes cómo se funda Puerto Berrío, la intervención que tiene Pedro Justo Berrío, y que precisamente por eso se llama así cuando era gobernador de Antioquia, el papel que juega Francisco Cisneros, el ingeniero. Es una historia bien interesante, cómo se va formando ese pueblo y esas características que conforman ese pueblo, cómo va creciendo y todo lo que le aporta el hecho de estar precisamente al lado del río Magdalena, el río grande de la Magdalena. Sí, lo importante de la novela es el hecho de que comienza a ser, digamos, a través de un personaje que
se muestra ser el historiador del puerto. No estamos hablando de una formación académica, era un comerciante. Pues yo retomo, digamos, el apellido de ese comerciante, ya falleció desde luego, y su nombre pues para la novela es Vicente Urbano, ¿sí? Y este señor pues era una persona muy ilustre, tenía una buena formación, y yo comienzo, en palabras de él, comienzo a describir cómo nace Puerto Berrío. Es decir, si la gente tiene una visión de que Berrío es un pueblo que ha estado en medio de la tragedia social, con el tema de los problemas de orden público en diferentes épocas, hay otra realidad. Berrío no nació producto de violencia. Berrío nace es producto del desarrollo del país, ¿sí? De todo ese intercambio comercial que se daba en el río Magdalena. El río Magdalena. Es decir, Puerto Berrío nace siendo un pueblo muy alegre, porque por allá en los años 1874, que fue, digamos, cuando Pedro Justo Berrío toma la decisión de que por allí es que debe de iniciarse la construcción del ferrocarril de Antioquia. El camino hacia el Medellín. Camino hacia Medellín, a través de un ferrocarril. Pues entonces la gente que llegaba allí llegaba con el problema social resuelto, el tema del empleo, del trabajo. Es decir, era la alegría permanente en este sitio. Entonces, esto se retoma es por una sola razón, porque se decía, por ejemplo, que estamos en un puerto todavía adolescente, que se distingue por hacer perpetua la alegría y la amabilidad. Así es que comenzó Puerto Berrío. Y entonces era una cuestión muy bonita, cuando subían los barcos o los buques y llegaban a Puerto Berrío, por ahí entró la cultura, por ahí entró la maquinaria que dio desarrollo a la industria antioqueña, por ejemplo, por el río Magdalena, por no hablar del desarrollo del país como tal, pero centrémonos más que todo entre Puerto Berrío y Medellín. Entonces, era una ciudad era un sitio que permitía a futuro crear un puerto importantísimo para el desarrollo del país. Entonces es ahí donde este historiador comienza a hacer narraciones de cuando venía el Daviarango, el buque Daviarango, perdón. Entonces, toda esa cultura que venía entrando por el puerto. Y es muy bonita la narración, como el pueblo estaba expectante cuando llegaba el buque desde el mar Caribe, porque venía con mercancías, pero venía era gente también, o sea, las personas que llegaban al puerto, y cómo el pueblo estaba pendiente de lo que allí ocurría. Pero además es un pueblo, y se narra así en el libro, de pescadores, donde la industria, no sé si llamarlo industria, porque más bien pienso que era artesanal, como se hablaba, sí, la forma de pescar en el pueblo, era también la vida de los habitantes de Puerto Berrío. Y luego también el aporte que le da el ferrocarril, que entonces ya se convierte como en esa relación, por un lado con la llegada y la salida de los buques, pero también con la llegada y la salida del tren. Sí, lo importante aquí, pues cuando uno, quien comienza a leer la novela, comienza a encontrarse, por ejemplo, que la confluencia Puerto Berrío de los buques, como también del ferrocarril de Antioquia, eso crea un ambiente de entusiasmo, de alegría permanente, porque en los buques, por ejemplo, venían orquestas, los buques subían con orquestas, personalidades de la música, personalidades del deporte, y en Puerto Berrío, pues quienes construyeron el ferrocarril de Antioquia también construyeron en esa misma época el famoso Hotel Magdalena. Entonces en ese hotel, pues allí era donde llegaban todas estas personalidades. Entonces era un ambiente de carnaval permanente. Era
el sitio en donde los niños comenzaban a escuchar el tango, era el sitio donde los niños comenzaban a sensibilizarse con la música de Pacho Galán, de todo este tipo de orquestas de la época. Era la época en que los niños se familiarizaban con el vallenato, por una simple razón, porque era el puerto, en el ferrocarril, como en los buques, el personal que trabaja allí es gente de todo el país. Entonces usted veía en Puerto Berrío gente que venía con la cultura del Tolima, gente que venía con la cultura de Calda, que venía con la cultura del departamento de Boyacá, pero también con personal que venía con la cultura de la costa atlántica. Todo esto hacía que Puerto Berrío fuera un pueblo demasiado alegre. Y eso lo pueden decir mi generación. De pronto a ti no te tocó por tu edad, pero la generación mía da cuenta de todo esto, de lo bonito que era viajar de Puerto Berrío a Medellín en el tren, ¿cierto? Claro. Bueno, hemos hablado de la relación del puerto con los buques, bueno, también está, como decía, con la pesca y con el ferrocarril, pero también hay una relación narrada en el libro a través de esas vivencias del personaje principal, como decíamos, que se llama Alberto, y es con la selva, con el campo, pero en este caso es un campo donde apenas los hombres están entrando a tumbar árboles para sacarlos hasta el río, para sacar la madera hasta el río. Hablemos de esa relación también que se narra en el libro de la selva que rodea a Puerto Berrío. Muy bien. A ver, lo que pasa es que cuando en la novela entra el tema ya de la selva, es porque inicialmente la novela, a través de este personaje principal que se llama Alberto, comienza a aparecer una serie de acontecimientos sociales que inevitablemente iban involucrando a todos los habitantes del puerto. Y no hablo solamente de Puerto Berrío, estoy hablando de Barrancabermeja, de Dorada, de Yondó, de todos los pueblos del Magdalena Medio. Pero yo quiero más que todo resaltar lo siguiente. Si el personaje principal, de nombre Alberto, que se llama Alberto, es un niño que comenzó a mostrar su liderazgo, este niño también fue demasiado influenciado, como dije al principio, por la Iglesia Católica. Y no era gratuito que la influencia de la Iglesia Católica en la década del 60, estos niños representados en un Alberto, digámoslo así, estos niños comenzaron a ser influenciados por una corriente que se movía en la Iglesia Católica, ¿cierto? Y eran los curas de Golconda, que eran los curas que tenían una actitud crítica frente a cómo, a las políticas que tenía la Iglesia Católica en el momento. Entonces estos curas en Puerto Berrío comenzaron a influir en los niños. Y es ahí, por ejemplo, donde desde muy niños ya estamos trascendiendo un poco el tema del monaguillo, ¿no? Uh-huh. Ya estamos hablando del jovencito de 12, 13, 14 años que ya estaba en bachillerato. Esos niños, por ejemplo, fueron muy influenciados en esta época, digamos en el año 1968, fueron muy influenciados por un sacerdote en la época, que llaman, no sé si existirá o no, pero lo recuerdo mucho, que su nombre es Alonso Galindo Quevedo. No estoy hablando de que este sacerdote hubiese sido uno de aquellos personajes que fueron a vincularse al ELN, porque el ELN era la fuerza guerrillera que tenía la mayor influencia en la zona en esa época. No era las FARC, no era el EPL, no era el M-19, sino el ELN. Entonces, estos curas, que si bien es cierto no eran activos en este movimiento guerrillero, sí había una influencia para
jalonar el tema de la liberación, la teoría de la liberación, que en esa época el tema de la teoría de la liberación fue producto de lo que se había tratado en el Vaticano, ¿sí? En el Concilio Vaticano II, que fue entre 1962 y 1965. Entonces, esa gran influencia, por ejemplo, yo recuerdo que a los jóvenes, a los jovencitos de escuela y primeros años de bachillerato, siempre nos calaban, nos tocaban el tema. La participación en la liturgia exige fundamentalmente una comunidad comprometida con el cambio social y en la construcción de una sociedad donde haya amor y justicia para todos. Pero mírese que la frase siempre llevaba el tema del cambio social. Claro. Entonces todos estos jovencitos comenzaron a ser influenciados por esas teorías. Estos sacerdotes obviamente cumplieron su ciclo en el Magdalena Medio. No estoy diciendo que se hayan metido a la guerrilla, ese no es el término para eso. Lo que estoy diciendo es la gran influencia aún de la misma Iglesia Católica o de un sector de la Iglesia Católica en los jóvenes para comenzar a pensar sobre la problemática social de los pueblos del Magdalena Medio y del país. Entonces, a partir de ahí, ese personaje llamado Alberto comenzó a participar en la vida política del puerto. Y es ahí la donde historia, él, sí. ahí donde él comienza, por ejemplo, a mirar cómo es la vida de los aserradores, cómo es la vida de los cosecheros, cómo es la vida de los pescadores, cómo es la vida de los ferroviarios como tal, cómo es la vida de los trabajadores de la administración pública de Puerto Berrío, cómo es la vida de los educadores, ¿sí? Y cómo es su propia vida, cómo se desenvuelve él en el medio social, porque son sus dificultades económicas, y eso lo comenzaban a pensar todos los niños. Entonces, este personaje, Alberto, comenzaba a ser ya influyente también en la manera de pensar de los demás niños. Ahora, si el origen social de Alberto, casi que la mayoría de los niños del puerto, era de extracción campesina, pues no era raro que un niño en épocas de vacaciones fuera a desempeñar la misma actividad de su padre. Entonces era un niño que podía ser un buen pescador como su padre, pesca artesanal, como dijiste tú ahora. Sí, porque allá no estamos hablando de pesca industrializada, claro, pero sí en el manejo del chinchorro, en el manejo de la atarraya, el manejo de la canoa, ¿cierto? El manejo de en la noche, en la pesca de noche, el manejo de las lámparas artesanales, los mechones a eso, con querosene, no con petróleo, no querosene, que permitía que el viento no los apagara. Entonces, este personaje resultaba combinando una cantidad de cosas. Una vida productiva propia de lo que eran sus propios padres. Su actividad académica, porque eran jovencitos que estaban en el colegio. Iban pensando hacia futuro, buscar las universidades. Un niño del Magdalena Medio, así sus padres no fueran bien preparados, digamos académicamente, pensaban en esto, pensaban en un futuro mejor, pero el ambiente social mira hasta dónde los fue llevando, ¿sí? A partir de ahí es que se presentan situaciones en que ese joven Alberto se proyecta al campo. Claro, y empieza esa relación con los campesinos también, y como decíamos ahora, con los aserradores, donde también tuvo una relación importante. Ese, digamos, es el inicio, para no contar tampoco toda la novela, Para apagar el fuego, la novela de Basilio Calasanz. Pero es la idea que queremos dejar en los oyentes del programa radial Voces de Color y Música, cómo está construida esta novela y de qué nos habla la novela Para apagar el fuego. Como les decía, la novela va a ser presentada el 22 de agosto a las 6 de la tarde en la Biblioteca Pública Piloto. Allí entonces se va a poder conocer otros apartes, va a estar Basilio Calasanz presentando su novela, y invitamos entonces a los oyentes del programa radial Voces de Color y Música para que asistan a este evento de presentación. La novela, pues
no es en sí la presentación de mi novela. A través del escritor Luis Fernando Macía. Sí, que ha sido docente de los talleres de escritura. De talleres de escritura literaria y de literatura de la Universidad de Antioquia. A través de él, pues, se programó esto, pero no es para presentar solamente mi novela, sino que la programa es a nombre de la colección Xenócrate. La colección Xenócrate es una colección que dirige el poeta Fernando Denis, que fue quien hizo el prólogo de mi novela, claro. Pero ahí en esa colección Xenócrate, entonces, que hace parte del grupo editorial Ibáñez. El grupo editorial Ibáñez es una editorial bogotana que es la que está impulsando a los autores nacionales. Sí. Entonces es la novela que hace parte del grupo de la colección Xenócrates, y van a haber presentación de libros de poesía. De otros textos que hacen parte de la colección. O sea, mi novela por el tema de la narrativa, pero también van a haber presentación de textos de poesía. Muy bien. Y esa es entonces la invitación que le dejamos a los oyentes del programa radial Voces de Color y Música, como nos lo acaba de explicar Basilio Calasanz. Presentación de esta novela para apagar el fuego, además de otros textos de poesía que hacen parte de esta colección Xenócrate, y que es una publicación de Uniediciones. Muchas gracias, Basilio Calasanz, por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Sí, muchas gracias a usted y a la emisora cultural de la Universidad de Antioquia por dar la oportunidad a personas que poco hemos tenido estos espacios, pero que sí estamos interesados en aportar a la cultura del país también. Claro que sí. Agradecemos a Ocaris Patiño, nos acompañó en la grabación del programa radial. Les recuerdo que también pueden escucharlo en nuestro canal en YouTube. Allí pueden encontrarlo como programa radial Voces de Color y Música. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.